Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Vamos a darle la palabra aquí al compañero de Grupo Cantón, Periódico Basta. Gracias. Luego Arturo Héctor García. Y por acá. Héctor García, de Periódico Basta y Grupo Cantón. Subsecretario, dos preguntas. Una, ¿el portal sería propiedad de alguna dependencia del gobierno federal, tomando en cuenta que las otras dos es del INEGI y la otra del CONACYT? Y la segunda es, salió una información publicada de que 5 gobernadores se les revelaron, entre ellos el de Tabasco, por información que no, según ellos, no cuadra en cuanto a la información que se da a conocer. Y en este sentido le preguntaría, ¿cabría la posibilidad de que usted acudiera a diferentes puntos de la República Mexicana en los estados para dar a conocer este tipo de información y de esa manera pues estar más en sincronía con los estados? Muchas gracias. Qué bueno que pregunta esto. Bueno, sobre quién es propietario o propietaria de este portal, México. Eso es un bien público, todos y todas lo pagamos con nuestros impuestos, es nuestra responsabilidad ejercer el recurso público destinado a nuestras áreas de competencia de manera eficiente, de manera proba y en toda absoluta transparencia. Esto pertenece a la Secretaría de Salud, específicamente a la Dirección General de Epidemiología, y la administración de este portal depende del personal de la Dirección General de Epidemiología. Sobre esto que dice del semáforo, quisiera aprovechar para comentar un poco de la experiencia que tuvimos ahora en Chiapas con la presentación de la Iniciativa de Acción Comunitaria por la Salud, específicamente para la prevención y control de COVID-19, que presentamos este viernes en la conferencia vespertina. Pero antes tomo como referencia lo que me dice esta nota, este encabezado de "se revelan los gobernadores al semáforo" de López-Gatell. No es la primera vez que aparece. Pareciera como que también ahí la creatividad se necesita estimular en algunos medios de comunicación. No es la primera vez que se toma algo que es una conversación técnica, una reflexión mesurada, contributiva, colaborativa de los gobernadores, como si fuera un escándalo de pleitos. Le digo a la ciudadanía que quizá tiene la ocasión de encontrarse con este tipo de titulares en ciertos periódicos, notará cómo existe esta continua idea de generar la sensación de que hay pleitos. No los hay. El jueves próximo pasado, estuvimos en una larga conversación, lo comentamos aquí, me lo preguntó Araceli Aranday de Canal 11, comenté sobre la reunión que tenemos todas las semanas con los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy productiva, se virtieron opiniones, perspectivas, inquietudes, solicitudes, que siempre son atendidas. El semáforo, como hemos dicho, es un instrumento técnico de visualización de los riesgos que se evalúan. Existen 4 indicadores que ustedes los conocen, los hemos dicho muchas veces, están en el portal coronavirus.gov.mx para que el que los quiera ver los conozca. Y estos 4 indicadores, que son el porcentaje de ocupación hospitalaria, el porcentaje de positividad al virus en personas que han sido detectadas como casos sospechosos, la velocidad de cambio de ocupación hospitalaria y la velocidad de cambio de la presentación de casos nuevos, estimados, que hemos explicado aquí, que son los confirmados, más el porcentaje de positividad aplicado a los sospechosos. Estos 4 indicadores son semejantes a los que se usan en otros países del mundo, son semejantes a los que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud utilizar, porque representan enfoques sobre lo que puede estar ocurriendo de la epidemia. La consecuencia del semáforo está estipulada en el acuerdo del secretario de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo, en el que se identifica 4 niveles de riesgo con los mismos 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde, y la indicación del tipo de actividades sociales y económicas que se pueden abrir. Y
Y hemos dicho también una y otra vez en estas conversaciones siempre muy productivas con los gobiernos estatales y también aquí en esta conferencia, que nadie conoce mejor, esa es nuestra opinión, nadie conoce mejor la realidad de una entidad federativa, de un Estado, que sus propios habitantes, y en materia de gobierno, que sus gobernantes. Y hemos dicho que respetamos y respaldamos generalmente las decisiones que toman los gobiernos estatales cuando incrementan la precaución. Pongo un ejemplo de esta semana: Baja California, el estado de Baja California, de acuerdo a nuestra evaluación, con la metodología que usamos, por cierto, CONACYT también aquí contribuye mucho, y el grupo de matemáticas y matemáticos que coordina CONACYT y que son de instituciones públicas de investigación y de educación superior, hacen un trabajo fenomenal, porque es indispensable también tener gente tan talentosa, tan competente, que haga estas evaluaciones y de manera un tanto separada de la acción de los funcionarios de gobierno. Regreso al ejemplo: Baja California en esta semana salió con naranja, de acuerdo a nuestra evaluación. Sin embargo, el gobierno de Baja California decidió mantener la perspectiva del rojo. Excelente, nos parece excelente decisión la que hace el gobierno de Baja California, su gobernador, su secretario de Salud, porque están tomando una decisión sumamente responsable de cuidar al máximo a la población de Baja California. En otras semanas previas, la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo hizo también. Cuando nosotros presentamos el semáforo en naranja, ella detectó elementos locales y dijo: no abren los comercios aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, más otras medidas. Entonces, ese es el espíritu. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad desde la Secretaría de Salud emitir estas recomendaciones para el país. Y no vamos a dejar de hacerlo, es nuestra obligación, y lo vamos a hacer, y con mucho gusto. Si un gobierno estatal decide tener medidas más restrictivas, protectoras de la salud, nos parece excelente, no pasa nada. Si un gobierno estatal decide relajar las medidas que se recomiendan y que están estipuladas en el acuerdo secretarial que sigue vigente, es responsabilidad del Estado la decisión que está tomando. Nosotros no nos vamos a contraponer contra ellos, pero no perdamos de vista, también lo hemos dicho muchísimas veces, las autoridades sanitarias están claramente estipuladas en la Ley General de Salud. En su artículo 4 dice: son autoridades sanitarias las siguientes. Número 1, el presidente de la República. Número 2, el secretario de Salud. Número 3, el Consejo de Salubridad General. Número 4, los gobiernos de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Todavía dice Distrito Federal, pero obviamente es la Ciudad de México. Entonces, es un distractor. Estas ideas de que hay pleitos o de que hay enconos, o que si el semáforo de López-Gatell, no es el semáforo de López-Gatell, es el semáforo institucional de la Autoridad Sanitaria Federal, ¿no? Ahora, regresando a, ya que menciona al gobernador Adán Augusto, también me pareció curioso o ilustrativo de cómo actúa el tipo de mensajes que a veces a ciertos medios les interesa transmitir, porque aparentemente se filtró, porque creo que no fue voluntad del gobierno haberlo publicado, un video casero, se ve que está hecho con un teléfono móvil, mientras el señor gobernador, su secretaria de Salud, están pasando visita ahí en un hospital, y comenta el gobernador, dice: ya no sé qué hacer con las cifras de López-Gatell, ¿de dónde las saca?, ¿no? Y la propia secretaria, nuestra querida amiga, la doctora Silvia Roldán, dice: sí, yo ya les mandé la información, no sé. Y realmente me parece emblemático de los retos o las oportunidades de desarrollar la comunicación pública y la profesión periodística en México. Justamente en ayer que estuve en Chiapas, estábamos en conversaciones con el gobernador de Tabasco, porque el próximo viernes queremos ir a Tabasco a presentar la iniciativa que presentamos en Chiapas, porque queremos hacerla en todos los estados.
Tenemos una excelente relación con el gobernador de Tabasco, tenemos una excelente relación con la Secretaría de Salud de Tabasco y platicamos muy frecuentemente. ¿Y a qué se refería el gobernador? Esto que hemos estado presentando de la ocupación hospitalaria, durante toda la semana se estancó lo que aquí presentamos en 16%. Y la razón era un pequeño desfase del nivel técnico de la persona encargada de subir los datos de ocupación a la plataforma, no tenía todavía todo el proceso de registro de las nuevas camas que fueron habilitadas. Así de sencillo. Intercambié mensajes con el señor gobernador, con la doctora Roldán, misterio aclarado. Pero la prensa le da este carácter de que hay un encono y se pelearon, ¿no? Ojalá que para bien de la población, ojalá que suba el nivel de la actividad periodística en México. Estamos en una pandemia, que no se nos olvide que estamos en una pandemia. La responsabilidad de comunicar bien para ayudar a la población o comunicar mal para generar encono, pues al final del día será evaluada, supongo, de acuerdo a las contribuciones. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a una persona de acá y una persona de acá. Está usted, por favor, adelante. Gracias. Carlos Padilla, de la revista Zócalo, doctor Gatell. Gracias, Carlos. Hace unos días, conversando con el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Hugo de la Rosa, me comentaba su preocupación porque el gobierno del Estado de México no había instalado un hospital provisional que él requería o pensaba que era importante para evitar la saturación de los hospitales COVID, La Perla y otro, allá en Nezahualcóyotl, y porque pues los enfermos que no son COVID pues también requieren, sobre todo la gente que tiene enfermedades graves, requieren de una atención, continuar su atención. Y él me decía que bueno, pues estaba esperando la instalación de ese hospital provisional en Nezahualcóyotl. Pues quería saber si usted tiene noticias, si está en curso o ya se está instalando, o qué va a pasar con esa petición, dado que Nezahualcóyotl, como usted nos ha informado todos los días, pues aparece entre los estados, entre los municipios más afectados por el COVID. Y también le preguntaría, pues a principios de semana nos dieron una buena noticia aquí de que ya se habían desarrollado 2 prototipos de ventiladores que podrían fabricarse en México, y yo os preguntaría qué cálculos tienen ustedes para cuándo estarían los primeros ventiladores de ese tipo, por favor. Con mucho gusto, gracias. Sobre el caso particular del municipio de Nezahualcóyotl y este diálogo que tiene con el gobierno estatal del Estado de México, no tengo detalles. En general, y esto también retomando este tema de las autoridades sanitarias estatales, recordarán que en los acuerdos de la Secretaría de Salud, algunos de ellos están amparados en sesiones correspondientes del Consejo de Salubridad General, quedó explícito la responsabilidad de los gobiernos estatales de emprender sus procesos de reconversión hospitalaria. Esto el 30 o el 31 de marzo. Los estados tienen la responsabilidad de emprender sus reconversiones hospitalarias. Eso lo planteamos el 31 de marzo. Está publicado en el Diario Oficial. Entonces, la mayoría, casi todos diría yo, los estados, de manera muy expedita, empezaron a emprender actividades de reconversión hospitalaria. Algunos, de hecho, Tabasco es un excelente ejemplo, por cierto, ya lo habían empezado a hacer antes, de motu propio, y Veracruz también y demás. Entonces, en un momento dado, la reconversión, específicamente cómo se diseña, lo hace el gobierno del Estado.
Donde existen hospitales de instituciones nacionales como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, los apoyos que está dando Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, o lo que coordina el Instituto de Salud para el Bienestar, donde más de 39 hospitales fueron rescatados. ¿Se acuerdan de aquellos 317 hospitales que quedaron abandonados en la administración previa? Varios de ellos, en este caso son más de 39, se tomaron y se dijeron, bueno, vamos a sacarlos ya. Y con el apoyo de ingenieros militares se pusieron en marcha en tiempos verdaderamente cortos. Los apoyos han sido diversos, pero cuando se le requiere al gobierno federal, por supuesto estamos prestos para apoyar. Si el propio Estado tiene un diálogo con los municipios y ahí se resuelve, pues ya no hay ningún otro elemento pendiente. Sobre los ventiladores, vamos más allá de lo que usted está planteando, porque los ventiladores no son prototipos, ya se fabricaron. Los primeros más de 150 ya se fabricaron. Este es el ventilador Hecatel 4T para adultos y Gatsi. Gatsi me parece una palabra muy hermosa que significa suspiro en otomí, y es un ventilador especializado para niños. Estos ya fueron fabricados, los primeros 150. De ellos ya se fueron, 130 están en Veracruz, en uso ya, y los otros 10 se iban a ir a Oaxaca. Ignoro en este momento en qué fase van, pero se van a ir a Oaxaca. Se seguirán produciendo y conforme se sigan produciendo, se irán posicionando en donde haga falta. ¿Usted lo tiene o CONACYT? No tengo el detalle, lo presentó hace unos días la doctora Álvarez Builla, pero lo podemos presentar. Yo creo que en la página de CONACYT debe estar ahí el dato técnico de la velocidad que se producen. Bien, por último, algunos partidos políticos están pidiendo que la comparecencia de las autoridades de salud, ¿qué opinión tiene usted? Al parecer no ven todas las tardes las conferencias de usted, pero creo que necesitan que usted vaya a explicarles de manera personal la información que todos los días da. Sí, el Poder Legislativo nos ha requerido en un par de ocasiones, tuve el honor de presentar frente a ellas y ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. No fue en calidad de comparecencia, aunque en el formato un poco se parecía, y lo hice con muchísimo gusto. La verdad es que creo que el diálogo con los tres poderes de la Unión o entre los tres poderes también es muy fructífero. A veces puede haber alguna duda específica, a veces otros temas más complejos, y quienes trabajamos en el Poder Ejecutivo estamos siempre a disposición de que el Poder Legislativo nos llame a lo que considere pertinente. Muchas gracias. Vámonos por acá, el colega del Universal. Gracias, subsecretario. Buenas noches, Alain Arenas del periódico El Universal. Me gustaría preguntarle, solamente ponerlo en contexto, se realizó un torneo de pretemporada de fútbol en estos momentos en Guadalajara y Ciudad de México. En ambas sedes pues hubo al menos 3 casos, un entrenador, 2 jugadores. Me gustaría preguntarle qué tan peligroso podría ser para personal que trabaja, que estuvo en contacto con estos futbolistas y para otros jugadores, qué tan peligroso es que precisamente pues hayan tenido contacto con ellos. En una segunda pregunta me gustaría preguntarle, ¿ustedes pueden sancionar a personal de la Liga MX que incumpla el protocolo de salud que ustedes ayudaron a crear con este organismo? Y en una pregunta final, si el protocolo se incumple, como ya ha pasado con algún entrenador que no usaba tapabocas, me gustaría preguntarle si ustedes tienen facultades para retrasar el inicio del torneo regular del fútbol mexicano. Gracias por sus preguntas. Efectivamente, ha habido casos de COVID, personas enfermas de COVID, entre jugadores, entrenadores y otro personal de las ligas deportivas, específicamente las ligas de fútbol. Por eso hemos recomendado desde el inicio que las actividades deportivas profesionales que tienen grandes públicos no pueden abrir sino hasta el semáforo verde, porque obviamente la densidad poblacional en espacios limitados, como pueden ser los estadios, podría propiciar contagios de manera masiva. Pero los jugadores, los equipos pueden realizar actividades y es muy deseable que cuiden todas las medidas de seguridad sanitaria. Existen las generales,
que hemos dicho una y otra vez, se han publicado en el Diario Oficial. Existen las específicas para campos de trabajo, y esto el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajando con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, formuló lineamientos, pero además la Secretaría de Salud trabajó con la Liga MX desde muchas semanas atrás para definir la aplicación de esos protocolos de seguridad sanitaria. No vemos necesidad de una sanción en la medida en que ha habido una muy buena disposición por parte de la Liga. En todo caso, lo que pudiera existir, si usted conoce casos específicos de incumplimiento, es la necesidad de que la propia Liga colabore para, a través de su esquema directivo o gerencial, reforzar la conciencia del riesgo. ¿Qué tan grande es el riesgo? El mismo que es para cualquier otra persona. En general, los deportistas profesionales y hombres o mujeres son gente joven y tienen un riesgo menor, a menos que padezcan alguna de las enfermedades crónicas ya conocidas que incrementan el riesgo de COVID. Si hay incumplimientos, ¿ustedes pueden recomendar o retrasar o pedir que se retrase este inicio del torneo regular? Pues, digamos, la autoridad sanitaria es competente todo el tiempo para tomar decisiones respecto a la seguridad sanitaria. Eso no se cambia y es para todos los sectores, para toda la población. En este momento, insisto, ha habido tan buena colaboración por parte de la directiva de la Liga MX que no vemos que haya una necesidad inminente de hacer algo así. En todo caso, hacemos una sugerencia para que al interior de la Liga se identifique si alguien está incumpliendo, pues que se le persuada de cumplir lo que es obvio para el beneficio de la propia Liga, ¿no? Doctor, solamente una última pregunta. Respecto a la situación del hospital que está dentro del del Autódromo Hermanos Rodríguez, que es de expansión, según tengo entendido, el Gran Premio de México pues está programado todavía para celebrarse a finales de octubre, principios de noviembre. ¿Cuál es el estatus de este pues, hospital? Y si en algún momento, pues si ustedes han hablado pues con las personas que están, o con la empresa más bien que opera el autódromo, ¿cuál es su estatus, digamos? El hospital es una unidad temporal COVID que está en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ha dado un servicio muy bueno, me parece que fue muy acertada la decisión del director del Seguro Social de proceder con la instalación de este servicio. Está destinado no para pacientes críticamente enfermos, sino para personas que están ya en un periodo de recuperación, igual que otra de las unidades temporales que fue instalada con anterioridad. Respecto a si eso es un obstáculo para tener el premio Fórmula 1, sí, pues evidentemente, porque está sobre la pista, pero supongo que se irá comentando conforme se vayan estableciendo los planes. De momento no existe ninguna visión de que cercanamente pudiéramos tener en octubre semáforos verdes y por lo tanto no se podría realizar la Premio Fórmula 1 con público por las mismas razones ya comentadas. ¿Hay alguna fecha para definir, digamos, pues esta decisión de si se realiza o no, si quitan el hospital? Como privado, la empresa o el grupo de empresas, el consorcio empresarial, pues tendrá que tomar sus decisiones como la han tomado todos los demás. Muchas gracias. Gracias, doctor. Son las 20:01, ya no nos dio tiempo de algunas preguntas, pero mañana las tomamos. Arturo vuelve a quedar en la lista, Natalia y Araceli. ¿Mande usted? Mañana se apunta Araceli. Perfecto. Muchas gracias. Quédate en casa.